La siguiente historia se llama Marta. La vida de Raúl era bastante dura. Tenía que trabajar 16 horas al día para ganarse cada centavo, para la alimentación y estudio de sus pequeños niños. Pero su mujer malgastaba el dinero en vanidades y descuidaba a sus pequeños hijos. Raúl, lejos de ignorar la triste realidad, él era feliz trabajando, pues lo único que le importaba era que a su mujer y a sus hijos nunca les faltara nada. Lo que no sabía era que Marta ya tenía un amante. Y así iban y venían días, semanas y meses. Raúl no tenía tiempo de nada. El único día que tenía libre eran los domingos, pero el mayor tiempo de ese día lo pasaba dormido o con Marta en la cama. Hasta que un domingo decidió que lo pasaría con sus hijos. Se los llevó al parque y los niños le dijeron que tenían hambre, que los llevara a comer, que ellos no querían ir al parque. Para Raúl era mejor, pensó, si no caminaban mucho. Mientras estaban comiendo, el menor le dijo: gracias, papi. Hace tiempo que no comíamos hasta llenarnos. Raúl preguntó: ¿y por qué lo dices? Es mami. Dice que no le alcanza el dinero y cada día solo comemos un plato de arroz con huevo al día. Y el otro niño le dice: papi, creo que perderé el año porque no tengo libros. Mi mamá dice que no hay dinero. Raúl estaba atónito escuchando, una queja tras otra. Raúl ahí se dio cuenta de que los tres niños estaban muy flacos y mal vestidos. Él no había tomado en cuenta eso, porque él salía de su casa a las 5 de la mañana para llegar a su trabajo a las 6, y luego salía a las 10 de la noche y llegaba a su casa a las 11 de la noche. No los veía casi nunca. Se puso a pensar qué hacía Marta con tanto dinero. Yo trabajo como burro para que ella y mis hijos no les falte nada. Así llegó Raúl furioso a casa y le preguntó a Marta si era verdad lo que los niños le contaron. Al encararla, Marta le dijo que era mentira, que los niños se habían vuelto muy mentirosos, y lo empezó a acariciar y a besar hasta llevarlo a la cama. Y como hacía mucho que no tenían sexo, lo convenció. Raúl ese día se durmió hasta el segundo día que volvió al trabajo. Pero Raúl igual ya tenía la espina de la duda, y a sus hijos los había visto realmente demacrados. Así que pidió permiso en su trabajo. Y ese día volvió a su casa a las 11 de la mañana. Cuando llegó a su casa, se encontró con una escena muy fuerte. Los niños estaban golpeados. A uno le sangraba la cabeza. El otro tenía su brazo lastimado. Y el último estaba tendido en el piso llorando sin poder levantarse. El menor, muy molesto, le dijo: por tu culpa nos golpeó mamá y no nos dará de comer por 3 días. ¿Por qué, papi? ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué nos acusaste? Mamá dijo que tú le habías dicho que nos castigara. Raúl lo abrazó llorando y dijo: perdónenme, hijos. Los otros niños solo lloraban. No decían nada, pues tenían miedo de un castigo peor, y solo abrazaron a su padre. Así Raúl les dijo: recojan todo lo que tengan, que se vienen conmigo. Así, Raúl se llevó a los niños al hospital y después con su madre. Raúl llegó a casa de su madre y le dijo que si podía tenerlos unos días.
Su madre estaba feliz. Ella le cuenta que había ido en varias ocasiones a visitar a sus nietos y que Marta le había dicho que se fuera, que los niños no la querían ver. Raúl estaba muy enojado, así que regresó a su casa y Marta aún no llegaba. 2 horas después, Raúl vio desde lejos, en la ventana, cómo Marta se bajaba de un carro y se despedía a besos de otro hombre, sin importar que los vecinos curiosos la vieran. Ella estaba muy linda, con buena ropa, su cabello y uñas impecables, su cartera de marca, y se veía rozagante y llena de vida. Raúl solo lloraba de rabia, recordando a sus hijos todos escuálidos, mal vestidos, con hambre y golpeados. ¿De qué valió tantos años de sacrificio? Para que a sus hijos y su querida esposa no les faltara nada. ¿Con qué clase de mujer se había casado? A lo que entra Marta a la casa. Raúl la enfrenta y le pregunta, ¿por qué los cuernos? ¿Por qué tanta maldad hacia sus hijos? Marta, al verse descubierta, le dice, sí, es verdad, ya me cansé. Yo no soy tu empleada ni tampoco niñera de esos mocosos infernales. Y ni siquiera tú eres el padre de los 2 menores. Eres poco hombre. Ya no me satisfaces en la cama. ¿Y estos mocosos? ¿Dónde están? Para darles otra tunda. Los tendré a pan y agua por una semana por desobedientes y chismosos. Raúl furioso le dice, te me largas de mi casa en este mismo instante y quiero el divorcio. Marta le dice, soy tu esposa y también soy dueña de la mitad de esta casa. Y si nos divorciamos, te quitaré a los mocosos esos. Te dejaré en la calle. Y aparte, tendrás que pasarme una manutención. Raúl, aturdido, sin saber qué hacer, lleno de rabia y dolor, se sentó en una silla y lloraba por lo que estaba escuchando. Marta, al darse cuenta de que estaba ganando la pelea y que había logrado doblegar a Raúl, se acercó a él, se sentó en sus piernas y le dijo, amor, vamos a la cama. Éramos felices hasta ahora. ¿Por qué no seguir así? Lo comenzó a besar y le dijo, te prometo que voy a tratar de cambiar. Les daré un poco más de comer a esos mocosos chismosos y dejaré a mi amante. Raúl solo lloraba y vio en la mesa un cuchillo, el cual le clavó a Marta en el pecho. Se lo hundió hasta el fondo y le dijo con mucha rabia, nunca más vuelvas a manipularme y a mis hijos no los volverás a tocar. Nunca más los harás sufrir. Tú nunca debiste ser madre. Raúl llamó a la policía y confesó haber matado a su esposa en un acto de locura, dolor y rabia. En el juicio de Raúl, hubo mucha gente que declaró a favor de él. Los vecinos y sus propios hijos contaron lo que vivieron con su madre. Cuando le pedían comida porque tenían hambre, ella los regañaba mucho e incluso había ocasiones en que los golpeaba muy fuerte. Los mantenía encerrados sin comer todo el día y cuando salía con sus amantes, los dejaba encerrados en casa. Hasta los profesores declararon cómo los niños iban sin desayunar, mal vestidos, sin libros y muchas veces golpeados a la escuela. En fin, Raúl tuvo una condena mínima y salió a los pocos años por buena conducta. Pero eso sí, Raúl nunca contó que los 2 últimos niños no eran sus hijos biológicos, aunque con eso podría haber recibido una sentencia menor. Raúl tenía miedo de dañar más a los niños. Decía que ya tenían suficiente de tener un padre asesino y una mala madre.
Así como hay padres terribles y malos, también hay padres que son ejemplares, que aman a sus hijos por sobre todas las cosas. Así como hay madres que no merecen llamarse madres, también hay madres ejemplares que darían su vida por sus hijos. Esta historia está basada en hechos reales. Te invitamos a seguirnos en YouTube, TikTok, Twitter y ahora también en Spotify. Saludos. No olvides darle clic al enlace de cada video en el segundo 10. Gracias.